Shalom es el estudio de la dinastía davídica, Ruth y David, ahora que estamos cruzando por el conteo de la gavilla, que es la transición de los días que existen entre Pesaj y Shavuot, que es entre lo que se conoce como Pascua y Pentecostés. Son 7 semanas donde nos dice la Escritura en el libro de Levítico, y contarás para ti 7 semanas y al siguiente día celebrarás la festividad de Shavuot, que es la fiesta de las semanas. Shavuot significa precisamente el plural de 7. Shavuot, plural de 7. 7 por 7, 49, y al siguiente día es Pentecostés. Entonces, este transcurso de estas 7 semanas es precisamente en el cual tiene lugar la narrativa del libro de Ruth, que el libro de Ruth, al igual que el libro de Jueces, y lo mismo que Primera de Samuel, y creo que parte de Segunda de Samuel, no estoy seguro, pero fue escrito el libro de Ruth, Jueces, Primera de Samuel, por el profeta Samuel. Y después el profeta Gad y otro profeta, Jonatán, fueron los que terminaron Segunda de Samuel. El propósito de escribir el libro de Ruth es para establecer el origen de la dinastía davídica, de que es un linaje completamente limpio para el pueblo de Israel, cosa que en la generación del rey David había dudas respecto a cuál era el linaje del rey David. Y es por eso que a través de estos estudios vamos a estar tratando de ilustrar la importancia de que la dinastía davídica se entienda cómo tiene su fundamento y cómo es la línea o el linaje más importante para toda la humanidad. Y eso es sumamente importante, de tal manera que el profeta así lo vio y quiso establecer un testimonio escribiendo el libro de Ruth. El libro de Ruth se le llamamos la Megilá, y en este estudio vamos a ver que cuando se escribe una Megilá, que significa no es como un libro como el Sefer Torah, como los libros que escribió nuestro maestro Moshe. En la Megilá es un entrelazamiento de diferentes personajes, lugares, circunstancias, pero en toda historia siempre hay un héroe y un villano. Afortunadamente, en este pergamino, en la Megilá de Ruth, no existe ningún villano. Ahí vamos a ver que es diferentes miembros de la comunidad. De hecho, son principalmente 8 personajes, entre ellos Noemí, su esposo Elimelech, sus 2 hijos, Mahalión y Shelión, y sus 2 nueras, o las jóvenes que se casaron con estos jóvenes, Orfa y Ruth. Una era de Moab y la otra de Amón. Y por supuesto también parte de los personajes es Boaz, el terrateniente de la tribu de Judá, y son los principales personajes que vienen en el libro de Ruth, y es a través de los cuales el Eterno utilizó para establecer, a través de la narrativa, el linaje de la dinastía davídica. Entonces, para poder entender el linaje de la dinastía davídica, tenemos que ir hasta tiempos de la creación del primer hombre, desde tiempos de Adán. El Midrash, en el libro de Salmos, Midrash Tehilim, nos dice que se esperaba que Adán viviera 1000 años, pero al pecar Adán, al cometer transgresión, se le mostraron las generaciones venideras y entendió, se le hizo ver que por culpa de su transgresión, el rey David, que sería el que establecería la dinastía davídica de donde vendría el Mesías, al nacer iba a morir inmediatamente. Y cuando Adán entendió esto, que por su transgresión ya no iba a poder vivir el Redentor, el rey David, preguntó al creador del universo: ¿cómo puedo restaurar para que David Hamelech pueda nacer y cumplir su propósito? Y el creador del universo le contestó que al menos necesitaba 70 años, como dicen los salmos, 70 los más robustos,
y a lo que Adán accedió. Y de esta manera el Eterno, bendito sea su nombre, pudo utilizar de 1000 años que iba a vivir Adán, solamente vivió 930 años, como lo dice en la parte inferior el libro de Bereshit o Génesis, capítulo 5, verso 1 al 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. En el día que el Eterno creó al hombre, a semejanza de Elohim lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán en el día en que fueron creados. Y cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años. Engendró hijos e hijas, y el total de los días que Adán vivió fue 930 años y murió. Aquí en este capítulo 5 del libro de Génesis o de Bereshit, podemos ver que el Eterno es verdad que le quitó 70 años a Adán para que pudiera vivir el rey David cuando naciera. Y de esta manera se complementan tanto el rey David con Adán, juntos pueden llegar al milenio. De ahí en más, no existe ningún personaje bíblico que haya logrado vivir 1000 años. Matusalén es el que más años vivió, pero no llegó al milenio. El milenio no solamente es la suma total de años, sino también significa una era, que esta era específicamente apartada para el dominio del Hijo del Eterno. Solamente hay 2 personas que se les llama hijo de Elohim, y uno de ellos precisamente es Adán. Y cuando vemos las genealogías del Mesías en el libro de Lucas y en el libro de Mateo, nos van narrando que Yeshua era de tantos años y se cree que era hijo de José, que fue hijo de Elí, que fue, y así se va hasta las generaciones del rey David, de Abraham, etcétera. Y dice hijo de Adán, hijo de Elohim. Solamente 2 personas se le llaman en la escritura hijo de Elohim, y uno de ellos es Adán y el otro es Yeshua. Y nadie puede llegar a vivir 1000 años. Solamente el Hijo del Eterno en la era mesiánica va a instituir un reino inconmovible, como nos lo narra también el profeta Daniel. Los días de David por su cuenta, la escritura nos dice en 2 de Samuel capítulo 5 del 4 al 5, 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. Entonces, si cuando llegó al reinado tenía 30 años de edad y reinó 40, 30 más 40 son 70 años. De estos 40 años que reinó, ya lo vimos en el estudio de Primera de Samuel, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y sobre Judá. De tal manera que se complementa que en el caso del Mesías, él vivió cuando fue puesto en el madero 33 años y medio, y vendría nuevamente a complementar el resto de días que le faltan para completar una generación que son 40 años, cuando el libro de Apocalipsis nos narra acerca de un periodo de 7 años estableciendo la era mesiánica. Entonces son periodos de tiempo sumamente interesantes. En el caso de Hebrón, representa el reino de los cielos, y el mismo rey David está imponiendo su reinado en Hebrón los primeros 7 años y medio del inicio de su reinado. Por lo cual podemos entender que David es una extensión de Adán. Y de hecho los sabios de Israel nos enseñan que en el nombre Adán, y aquí lo tenemos en la parte superior, la Aleph, el lado derecho, la Dalet y la Mem, Adam. Y el nombre de Adam es un acróstico. La Aleph le pertenece a Adán, la Dalet a David y la Mem a Mesías. Y todas las generaciones de la humanidad se basan en la línea que conecta desde Adán hasta el Mesías, pasando por el rey David. En otras palabras, es una sola línea, el linaje de la casa de David, extendiéndose hasta el Mesías, tiene su inicio con Adán, porque Adán, al haber tomado de él 70 años, el rey David no es otra cosa sino una extensión del primer hombre, por lo cual a Yeshua le llamaban Yeshua ben David,
Yeshua, hijo de David, decía aquel ciego Bartimeo, ten misericordia de mí. Y gritaba con fuerza, Yeshua, ven David, ten misericordia de mí. Se reconocía en este caso al Mesías, Yeshua, como ser descendiente del linaje de David, y por lo cual se cumplen en él el propósito de que existiera la dinastía davídica. Y Adán, David y Mesías están incrustados en el nombre Adán, que no solamente significa este acróstico, Adán, David, Mesías, sino también significa sangre, Dam. En el idioma hebreo, Dam es sangre. En el caso del nombre Adam, la Aleph está puesta al inicio por el nombre Elohim y la Dalet y la Mem por sangre. En otras palabras, sangre de Elohim, porque Elohim es el padre de Adán, es el padre de Mesías también, y es nuestro Padre, bendito sea su nombre. Amén. El propósito de la creación, por lo tanto, es alcanzar la plenitud. Todo fue creado con un propósito. Todas las cosas tienen un propósito que cumplir, pero esta plenitud en la humanidad, en cada individuo, en cada persona, en cada generación, no importa cuándo haya vivido cualquiera persona creada por el creador del universo, esta plenitud solamente la podemos alcanzar cada uno de nosotros por medio del Mesías, Yeshua. Él es el Rey Mesías y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ser plenos, estar completos. Solamente en Él estamos en plenitud. Y por lo cual el Eterno estableció en el libro de Deuteronomio, en Devarim, capítulo 17, del 14 al 15, que el pueblo de Israel, al entrar a la tierra de Israel, Eretz Israel, tenía que escoger un rey. Y el mandamiento que le da el Eterno al pueblo dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Elohim te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Eterno, que el Adón tu Elohim escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti y no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Aquí podemos ver que el Eterno mismo dice en la Santa y Bendita Torá, en este caso en el libro de Deuteronomio capítulo 17, es un mandamiento positivo. Te pondrás un rey en cuanto entres a la tierra de Israel y la conquistes. Tienes que tener un líder que yo te voy a entregar. Sin embargo, vemos que en Primera de Samuel, el pueblo estaba demandando un rey y fueron con el profeta. El propósito de que nazca el profeta Samuel es precisamente que para que haya un rey en Israel tiene que ser ungido por un profeta. Y en este caso, la narrativa de Primera de Samuel comienza con el nacimiento de Samuel. Había un hombre, Elcana, cuya esposa Hana no tenía hijos. Mas este hombre, Elcana, tenía otra esposa que era Penina, y Penina tenía hijos, pero Hana no tenía descendientes. Y Penina hacía mofa de Hana, diciéndole, el Midrash nos dice, si lo pudiéramos poner en lenguaje moderno, cuando Penina venía con sus hijos caminando en la calle, se encontraba a Hana y le decía, ¿has estado haciendo chambritas o ropa para tu bebé? Oh, no me acordaba que no puedes tener hijos, lo siento. Y de manera cruel, Penina quería hacer despertar en Ruth, dicen los comentaristas, que Ruth derramara su corazón delante del creador del universo. Pero sin embargo, Penina lo hacía de una manera cruel, que no era necesario hacerlo de esa manera, pero surtió efecto. Ana comienza a orar y el Eterno abre su vientre. Y cuando ella está orando delante de Elí, empieza a abrir su boca como una persona que está sufriendo demasiado. Cuando uno tiene un dolor intenso, que perdió un ser querido, el Señor no lo permita, o cualquier tipo de circunstancia que trae sumo dolor, cuando uno abre su boca, no puede uno ni siquiera emitir una palabra, solamente abre la boca y trata de decir algo y el dolor no lo deja. Y así estaba Hana delante del sacerdote Elí en el tabernáculo, tratando de derramar su corazón. Y cuando se enciende la placa pectoral y las letras se acomodan, Elí, en su manera de interpretar, interpretó las letras como si estuviera borracha. Y va y le dice, mujer, ya digiere tu vino, ya deja de tomar, no debes de estar así, mira cómo estás.
Y ella le contesta que también vio las letras que se iluminaron en la placa pectoral. Dice, no, mi señor, no estoy borracha. Ki Sara. Creo que borracha es Ashkera. Son las mismas letras que Ki Sara. Y ella dice, no, Adón, no, mi señor, no estoy borracha. Como Sara, Ki Sara. Estoy clamando para que el Eterno me pueda permitir que mi vientre se abra y pueda yo engendrar una criatura. Y de esa manera el Eterno escuchó su oración y nace el profeta Samuel, quien vino a ungir a un rey que el pueblo de Israel demandó. No lo puso nuestro padre, lo puso el profeta porque lo estaban demandando así. Y les da a un rey, a Shaul, de lo cual Shaul no cumple con todos los requisitos que nuestro padre le envió. Principalmente no acabó con los de Amalek y perdonó la vida a aquel rey de Amalek llamado Agag, y también cometió otra falta, que mató a todos los Kohanim en la ciudad de Nob, y no reconocía acerca de David, que el Eterno había escogido a David, y le hizo la vida imposible al rey David sin tener que hacerlo de esa manera, de tal manera que pierde el Malkut, el reinado, el rey Shaul, y el Eterno escoge a David y le dice al profeta Samuel, en la casa de Yishai me he encontrado un rey, un varón conforme a mi corazón, ve y úngelo. Y viene el profeta a casa de Yishai y ahí le sacan a los 7 hijos, de los cuales ninguno había escogido el Eterno, y pregunta Yishai, ¿hay alguien más en esta casa? Son todos los hijos que tienes, porque el Eterno me envió aquí, y dice que el rey de Israel está en esta casa. Y dijo Yishai, queda el más pequeño, David, que está cuidando a las ovejas. Dice, pues tráelo, porque no nos vamos a sentar a comer a la mesa hasta que no lo vea. Y cuando entra David, dice el Midrash, que el aceite que traía en el cuerno, el profeta comenzó a hervir, de tal manera que empezó a burbujear, formando hasta figuras como si fueran piedras preciosas, el aceite, brillando, burbujeando en el cuerno. Y el profeta escucha la voz en su oído del Eterno, que el Eterno dice, este es, levántate y úngelo. Y de esa manera se establece el reinado de la casa de David, en el que nuestro Padre, bendito sea su nombre, escogió un varón conforme a su corazón para ser rey sobre Israel. Y el mismo Eterno dijo, escoge un rey cuando entres a la tierra, y el pueblo se escogió un rey, a Shaul, pero ellos lo hicieron porque querían ser como las demás naciones. El pueblo de Israel no podemos ponernos un rey sobre nosotros mismos nada más por imitar a Inglaterra o a España o a Holanda, a cualquiera de los reyes que aún ejercen una monarquía. La monarquía del pueblo de Israel, la monarquía principalmente de la dinastía davídica que el Eterno escogió para imponer la autoridad en Israel y así someter a todas las naciones que lo rodean, es un reino inconmovible. Es un reino fuera de este mundo. No es una monarquía como las monarquías seculares. No podemos, por lo tanto, tratar de entender, sería un error entender o tratar de discernir el impacto de esta línea que hay desde Adán hasta Yeshua, para poder entender un poco o mucho la importancia de la dinastía davídica, para poder entender la importancia, el fundamento y la transformación que hace esta línea que el Eterno escogió. Es necesario hacerlo a través del lente de la Torá y no a través de cómo operan las monarquías seculares. Y en esta lámina explico un poco lo que acabo de decir. Es un error tratar de entender el fundamento y propósito de la dinastía davídica a través del lente teológico o a través aún del lente académico. El reinado de la casa de David, Malkut Beit David, es un reinado que ninguna monarquía en la historia de la humanidad podría acercarse a ilustrar la magnitud de esta entidad que es establecida por el creador del universo, bendito sea su nombre, y que habiéndola firmado para con David Hamelech, el rey David, a miras de que cuando al venir el Mesías pueda depurar completamente toda escoria de impureza que haya en la humanidad y de esta manera establecer un reino inconmovible. Por lo cual la monarquía davídica es
es una entidad especial, algo muy santo y algo muy importante en el corazón de nuestro Padre. Es la línea davídica, es la línea familiar o el linaje más importante para la historia de la humanidad. Y por ser la más importante en toda la historia de las generaciones de la creación de nuestro Padre, es por lo tanto la más amenazada. Y ha sido amenazada de desaparecer, ya sea porque han aniquilado a los miembros de la casa de David o por tratar de intentar teñirla de ilegitimidad. Y podemos recordar ejemplos como aquella malvada mujer, Atalía, que mandó matar a todos los varones descendientes de la casa de David que podían quitarle el trono. Acabó con todos excepto con uno, que fue escondido precisamente arriba del lugar santo y del lugar santísimo, que se le llama el nido, el nido del Mesías, y ahí escondieron a este joven, este pequeño, creo que fue el rey Jesequiahu, el cual fue protegido por los Kohanim, por la familia de los Kohanim, y ahí estuvo escondido, y el pueblo estaba asombrado, porque decían, nadie puede estar en un área tan santa como el Kodesh HaKodashim, o en el techo del lugar santísimo, escondido para que no lo mataran. ¿Quién puede estar cerca de la presencia divina y no morir? Y el pueblo estaba impactado que este joven descendiente no le hubiera pasado nada, de cual, al darse cuenta él de la veneración que tenía el pueblo por él, él quiso sentirse más de lo que era. Intentó tomar funciones que no le correspondían, como la de los Kohanim, y al entrar al lugar santísimo, ya estando él grande, le vino a dar lepra, porque no es para un descendiente de Judá tomar algo que le corresponde a la casa de los levitas, de los descendientes de Aarón. Y cada vez que vemos que alguien trata de usurpar algo que no le corresponde, hay consecuencias. Los hasmoneanos también vinieron a echar fuera al imperio de los griegos, y su tarea de ellos era limpiar el santuario, establecer el servicio, pues son descendientes de los Kohanim, mas sin embargo se instituyeron como reyes de Israel, y uno a uno fue perdiendo la vida y no lograron permanecer como reyes porque el reinado le pertenece a la casa de David. De tal manera que ni la casa de David puede usurpar funciones de la casa de Aarón, y tampoco la casa de Aarón puede hacerse del reinado que pertenece a la casa de David. El mismo Mesías, Yeshua, cuando vino, todo el mundo sabía que era de la casa de Judá. Por eso decían, Yeshua ben David, Yeshua hijo de David. Y él nunca intentó, ni siquiera intentar entrar al lugar santísimo, porque era algo que no le correspondía en este tiempo presente. Mas cuando venga e instituya después el reinado milenial, el reinado mesiánico, entonces va a poder él, dice el profeta Ezequiel, que el nací, el profeta, es lo mismo que el encargado de los servicios, y entonces en ese templo del que nos narra Ezequiel, el Mesías va a estar operando como Cohen Gadol y también como rey de Israel a la vez, y él va a establecer nuevas reglas del juego cuando él instituya el reino inconmovible aquí en la tierra. Pero mientras tanto, se tiene que mantener las limitantes que existen para estos linajes, tanto la casa de Aarón como de la casa de David. Y no solamente esta mujer Atalía había intentado acabar con el linaje de David, sino que podemos ver cómo se intentó teñirla de ilegitimidad, de inmoralidad, desde tiempos antiguos, porque el Mesías viene desde lo más bajo que hay, de lo peor de las familias que ha habido en la tierra, y unas de ellas es tenido a Lot, de las hijas de Lot, de Sodoma y de Gomorra. De ahí viene la línea del Mesías. Y no solamente tenemos ese ejemplo que vamos a ver más adelante, también tenemos el ejemplo de Yehuda. Cuando Judá se queda viudo y sus hijos, uno de ellos se casa con Tamar, y al no levantarle descendiente porque era perverso y no quería que Tamar estuviera encinta porque iba a perder su hermosura, el Eterno, a ver esto en este lo mató, y después fue entregada como esposa a su hermano, y el hermano también actuaba de una manera inmoral
para con su esposa, y también el Eterno lo mató, de tal manera que Tamar, dicen los sabios de Israel, que era hija de Melquisedec, de Set, y ella, sabiendo que la casa de David tiene una tarea muy importante para la humanidad, tuvo que disfrazarse de una mujer prostituta para poder levantar descendencia a la casa de Judá. Y ahí vemos que estaba haciendo por poco y se teñía esta línea de algo inmoral, que se acusó a Tamar de que estaba encinta y no tenía esposo, y fue sentenciada a morir. Y cuando una hija de un Cohen, de un sacerdote, de un Cohen, en este caso de Melquisedec, se encontró que hizo transgresión o estuvo cohabitando con alguien sin estar casada, la muerte es ponerle un plomo encendido en la garganta para que muera ahogada. Y cuando ella es acusada de vivir inmoralmente, ella no acusa a Judá. Ella simplemente dice, mi parte es levantar descendencia para la dinastía de Judá, y a quien le pertenece este bordón, este manto, este anillo de sellar, él es el padre de esta criatura que estoy yo esperando. En otras palabras, como toda mujer piadosa judía, no acusó directamente a Judá. Si Judá quería decir que él era el padre, estaba bien. Si no lo quería decir, ella iba a perder la vida junto con las criaturas que estaba esperando en su vientre. Y vemos cómo por poco y pierde la línea, en este caso de Judá, a través de Tamar. Y al último, Yehuda reconoce, dice, ella es más justa que yo. Y también vemos el asunto de David con Betsabé, que también es acusado de tomar una mujer que no le pertenecía, que aunque ella estaba divorciada, sin embargo, alguien de la estatura de David no podía darse esas libertades de lo que hizo con la mujer de Urías, por lo cual una y otra vez vemos el linaje de la casa de David siendo amenazado por Hasatán para teñirlo de ilegitimidad. Y en el caso de David se le acusaba a Yishai que él no era legítimo porque era descendiente de Ruth, y Ruth era moabita, ni siquiera era del pueblo de Israel. A lo cual Yishai se separa de su esposa y toma una concubina para sí mismo. La esposa de él, amándolo, diciendo que no es correcto esto y que no tienen que separarse, le pide a la concubina que le permita estar con su esposo en las noches para que ella es la verdadera esposa. Y en estas reuniones que tenía la esposa de Yishai con él, es concebido el rey David. A lo cual, nuevamente, cuando el pueblo ve a la esposa de Yishai que está encinta y que no viven juntos, empiezan a acusar a la madre de David de que la criatura que espera es un hijo ilegítimo, tal vez de algún vagabundo o de algún borracho que habita en las calles, etcétera. Y nuevamente se pone en tela de juicio el linaje de la casa de Judá, cosa que el profeta, entendiendo todo esto, escribe el libro de Jueces, de entre los cuales está Elimelech de la casa de Judá como líder de Betlehem, y a través del libro de Jueces y del libro de Ruth y primera de Samuel se establece que el linaje de la casa de David es un lenguaje limpio, es un lenguaje puro. Y no solamente eso, que el Eterno, cuando envía a que unjan a este joven en la casa de Yeshi, cuando vienen los 7 y ninguno de los hijos es, dice, ¿hay alguno más? Y cuando aparece David, el Eterno le revela al profeta y dice, levántate y úngelo, porque este es el que yo he escogido. De tal manera que si el Eterno, el creador del universo, él mismo escogió a David, eso significa que David es un hijo legítimo de Yishai, y que Ruth, aunque era de Moab, no practicaba las costumbres de los moabitas. Era una mujer moabita, pero no practicaba las costumbres inmorales de los de Moab. Y de esta manera el libro de Ruth establece el linaje de la casa de David. ¿Cómo tiene su inicio el linaje de la casa de David? Dice el Salmo 89, 20. He hallado a David, mi siervo. Lo he ungido con mi óleo santo. Con él estará siempre mi mano. Mi brazo también lo fortalecerá. No lo engañará el enemigo ni lo afligirá el hijo de maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él y heriré a los que lo aborrecen. Con él estarán mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder.
Pondré también su mano sobre el mar y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Elohim y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi Boker, mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos, que no tienen fin de días. Cuando dice, he hallado a mi siervo, los sabios de Israel dicen, ¿dónde lo encontró el Eterno? Dicen, en Sodoma. En la cuestión de Lot y sus hijas, cuando el Eterno manda a los ángeles para que destruyan Sodoma y Gomorra, la familia de Lot es advertida de que salgan antes de la destrucción. Y el Eterno de esta manera quiso salvar a Lot y a su familia, porque de ellos viene el Mesías. Y la hija mayor de Lot engendró de su padre Lot y le puso por nombre a la criatura Moab, del padre, de donde viene Ruth, y la abuela de David, Ruth, la abuela de David, que de acuerdo a los midrashes logró vivir hasta el tiempo en que Salomón fue puesto en el trono de David. El midrash dice que David Hamelech se encontraba en Sodoma siglos antes de que aún naciera. No es que David ya había nacido en tiempos de Sodoma y Gomorra, sino que los midrashim nos narran dónde estaba David cuando el Eterno dice, he encontrado a mi siervo David. Estaba en Sodoma. ¿De qué manera? En los lomos de Lot. No había nacido aún, pero el Eterno ya se había escogido que de la semilla será, de la será de Lot, de ahí iba a traer al Mesías, por lo cual nuestro padre Abraham siempre está protegiendo a Lot, siempre lo está rescatando. ¿Por qué? Porque es la semilla de la cual va a nacer posteriormente el Mesías. También dice el Salmo 40, del verso 6 al 8, y también lo repite en el Brit Hadashah, el apóstol Pedro. Dice, sacrificio y ofrenda, perdón, esto viene en el libro de Hebreos, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Elohim mío. Tu Torah está dentro de mi corazón. Y en este salmo, el rey David está dando testimonio. En tiempo del segundo siglo, cuando estaban los fariseos, también estaban los saduceos, también existían los terapéuticos, eran los terapeutei, los que estaban en el desierto, de donde dicen que ahí llegó a irse a vivir Yohanan Hamadvil, etcétera, etcétera. Pero en el siglo primero, en tiempo de Yeshua, los saduceos, al igual que los caraítas, no creen en los demás libros. Para ellos solamente es autoridad los 5 libros de Moshe. Y ellos dicen que como en los 5 libros de Moshe no habla de vida eterna, tampoco habla de Mesías y no habla de estas cosas, ellos no creen en la resurrección de entre los muertos. Y siempre estaban tentando al Mesías, haciéndole preguntas de que si esta mujer tuvo un esposo y no le levantó descendencia, la Torá de Moshe dice que tiene que ser entregada a su hermano para que le levante descendencia, y así esta mujer tuvo diferentes esposos. En el tiempo de la restauración o en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Le hacían preguntas de esta manera para estar viendo qué respuesta daría Yeshua. Y Yeshua, que siempre está de acuerdo con los sabios de Israel, contestaba de acuerdo a la ley escrita y a la ley oral. De tal manera que podemos ver que en el Salmo 40 dice el rey David, en la cabecera del rollo, o sea, en el Sefer Torah, en los 5 libros de Moshe, ¿cuál es la cabeza? El primer libro, en Génesis, Bereishit. Y en Génesis es donde se narra, donde dice el Eterno, he encontrado a mi siervo David. ¿Dónde lo encontró? En Sodoma y Gomorra, donde estaba Lot con su esposa. Y así es de que el rollo del libro se refiere al Sefer Torah, al pergamino. En el principio, en la cabecera, en Génesis, cuando habla de Adán, de Abraham y de Lot, ahí nos está hablando precisamente del rey David. Y esto es sumamente importante porque se establece que la ley oral de los rabinos
es algo que respalda al rey David y respalda el Mesías Yeshua. El libro de Ruth le llamamos Megilat Ruth. Un Megilá, a diferencia de un Sefer, está escrito con finalidad de que a través de diferentes historias, personas, lugares, situaciones, etcétera, tiene la finalidad de establecer un punto. ¿Y cuál es este punto en el libro de Ruth, Megilat Ruth? Establecer el linaje del rey David. ¿Por qué es importante que se establezca el linaje? Porque el linaje de David es la línea familiar más importante en toda la historia de la humanidad. Yo sé que lo he repetido, pero es algo tan importante que es necesario repetirlo, repetirlo y repetirlo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. En toda la historia de las familias de la humanidad, el propósito desde Adán es que nazca David, porque de ahí viene Yeshua. Y cuando se establece este punto a través del libro de Ruth, es que Yishai, de donde nace Obed, de donde viene también más tarde a nacer el rey David, es el linaje, es la familia que el Eterno escogió. Es la línea de donde viene el Mesías, desde Adán hasta Yeshua, pasando por David. El propósito, por lo tanto, de la humanidad es apegarnos al Creador, bendito sea su nombre, y tratar de cumplir nuestro propósito. Solamente guiados por el Mesías podemos lograrlo. Y por eso el Mesías dijo, no salgan de Jerusalén, porque el pueblo de Israel ya esperaba que se estableciera una quejilá escatológica, que cuando viniera el Mesías, él establecería un reino inconmovible y restauraría lo que el hombre había perdido al principio. La estatura del hombre que fue disminuido sería restaurada. El Ruach HaKodesh vendría nuevamente a morar en nuestros corazones. Podría otra vez restaurarse el santuario, restaurarse la dinastía davídica, etcétera, etcétera. Pero ahora solamente en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces seremos conocidos como Él nos conoció y nos mostrará todas las cosas. El libro de Corintios dice que al final de los tiempos el Mesías mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas para que el Padre sea la plenitud en todos. ¿Cómo llegar a esa meta? Es conociendo a Yeshua, creyendo en él, cumpliendo los mandamientos, caminando en la Torah, apegándonos a la justicia, sabiendo que a través de él hemos encontrado redención y plenitud y que el tiempo que nos queda de vida no es suficiente para cumplir los mandamientos y vivir en justicia, tratando de ser imitadores de aquellos que abrazamos las promesas que nuestro Padre nos dio por medio de Yeshua, de lo cual sus talmidim dan testimonio en el Brit Hadashah. El Mesías, Yeshua, dice el Salmo 118, esta es la puerta del Señor y los justos entrarán por ella. Te daré gracias porque me has respondido y has oído mi salvación. Lo vimos en Pesach, que estas palabras las dice el rey David cuando lo ungió el profeta Samuel. Y su padre Yishai, que no creía que este pequeño iba a ser el rey de Israel, dijo, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Y los hermanos de David, cuando vieron que era ungido el rey David y escogido como rey sobre Israel, dicen, nosotros creíamos que era un hijo ilegítimo. Esta es la obra del Señor y es algo admirable a nuestros ojos. Estaban totalmente impactados de la misma manera cuando Pedro fue a casa de Cornelio y comenzó a abrir su boca. Y más tardó en abrir su boca y a dar testimonio cuando el Ruach HaKodesh cae sobre todos los que estaban ahí y se queda asombrado y dice, de tal manera que el Eterno ahora también ha dado el espíritu de santidad a estos, al igual que a nosotros. En otras palabras, a judíos y a no judíos se les da el testimonio que todo aquel que crea en el nombre del Mesías Yeshua no se quedará sin un testimonio de restauración. Y aquí los hermanos de David dicen, esto es admirable a nuestros ojos. Es la misma expresión profética que el pueblo de Israel va a expresar en tiempo de la restauración, cuando el Mesías venga y escoja de entre las naciones gente para que le sirva en el santuario. Dice, escogeré de mí por medio del profeta Isaías, escogeré para mi servicio siervos o eunucos entre las naciones. Un eunuco es alguien que no es apto para servir porque su cuerpo ha sido mutilado.
Mas el Mesías dice, tengo el poder para poder restaurar todas las cosas. ¿Y quién va a poder llevarle la contraria al Mesías cuando él venga y establezca su liderazgo y pueda instituir un reino inconmovible? Este pasaje del Salmo 118 viene en el libro de los Hechos, capítulo 4. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. El Midrash nos dice que es un diálogo cuando el rey David fue ungido. Y el apóstol Pedro da testimonio de lo que sucedió en casa del rey David. Ahora aquí lo está dando testimonio después del santuario cuando derrama el Ruach HaKodesh y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El linaje, es claro que el linaje del Mesías está en la tribu de Yehudá. Y el libro de Ruth, en su último capítulo, nos habla de 10 generaciones que hay desde Yehuda hasta David Hamelech. Y con eso voy a terminar. Voy a ilustrar las generaciones. Son 10 generaciones que vienen al final del libro de Ruth, de los cuales todos son de la casa de Judá. Y voy a poner primero a Yehudá con Tamar. Una pregunta. Si los eunucos no son aptos para el servicio, dice que una persona que no tiene a Yeshua en su corazón se considera un eunuco. No solamente personas que fueron mutiladas. En este caso, los eunucos habían sido privados de poder apegarse mucho a las mujeres, en este caso del rey, en cualquier monarquía de aquel tiempo. Y de esa manera, el rey no tenía que tener preocupación que algún eunuco pudiera tener inclinación por faltarle el respeto a alguna mujer del séquito, del rey. Y de esta manera se cree que de igual, lo mismo le sucedió a Daniel, que siendo siervo del rey Nabucodonosor, sin embargo, si lo hubieran mutilado en su cuerpo, el Eterno, bendito sea su nombre, restauró el cuerpo de estos jóvenes que eran descendientes de la línea de Judá. Y de esa manera el Eterno hace cosas milagrosas cuando Él quiere restaurar a alguna persona en el liderazgo, en este caso para el servicio de su reino. Gracias. Entonces, de Yehuda y Tamar nacen Peretz y también Será. Pero la línea de reyes viene de Peretz, perdón. De Será solamente, dice el Midrash, vienen líderes. Vienen líderes importantes, pero no reyes. Y de Peretz, de Yehuda y de Tamar, de Peretz, viene Gerson, viene Ram, también viene Aminadab, Aminadab, también viene Naashón, el que se mete al mar de los juncales cuando salimos de Egipto. Viene Naashón, también viene Salmón, y luego viene Boaz, viene de Boaz y Ruth Obed, de Obed viene Yishai, y de Yishai viene al final el rey David. Y en total son 10 generaciones. Desde Peretz hasta David. Naashón es la parte intermedia. Y de Naashón en el libro de Ruth es la quinta generación. Naashón es la quinta generación. Y de esta quinta generación precisamente tuvo a Naashón 4 hijos. Estos 4 hijos, uno de ellos es Elimelech, quien se casó con Noemí en el libro de Ruth. Y también el padre de Noemí es hermano de Elimelech. Noemí es hija de este varón, no sabemos su nombre, pero Elimelech se casó con su sobrina.
Noemí. Y otro hermano es Tob, que es fulano de tal, o en hebreo lo llaman Ploni Almoni, o el pariente redentor en el libro de Ruth, pariente redentor. Boaz. Y Salmón es el último. Estos 4 son hijos de Nashón. Y de Salmón viene a nacer Boaz. De Elimelech y Noemí tienen los 2 hijos, Mahalón, Mahalón, y también viene su hermano Kelión. Con Mahalón se casó Ruth y con Kelión Orfa. Y Boaz viene a casarse con Ruth, de donde viene a nacer Obed, que está aquí, de donde nace Yishai, y al final viene el rey David. Pero podemos ver que a través de la línea de Yehudá, que es el linaje que el Eterno escogió para que vengan los reyes de la dinastía davídica, siempre ha habido problemas para que venga a nacer el Mesías. Y lo vimos con el problema que a grandes rasgos narré acerca de Yehuda con Tamar. También vemos aquí en la generación de Nashón, que es la 5ª generación, como Elimelech sale a Moab para buscar los descendientes de Lot, porque sabía que el Mesías venía de ahí. Como había una hambruna muy fuerte en la tierra de Israel, él sale con su familia, con Noemí y sus 2 hijos, a Moab a buscar la línea del Mesías, y la encontró. Y cuando la encuentra, otra cosa importante, que Elimelech, buscando establecer la dinastía davídica o de la casa de Judá, se casa con su sobrina Noemí, porque de estos 4 tienen que mantener protegida el linaje para que venga a nacer el Mesías. Elimelech se casa con Noemí, de donde vienen estos varones que supone que eran de una semilla sumamente importante, y se esperaba que de ahí viniera el Mesías. Y terminan muriendo Mahalón y Kelión, y Ruth, que es ahora parte de la familia de Noemí, al final Tob, o el pariente redentor, rechaza el poder redimir a Ruth, porque cuando Noemí regresa con Ruth a la tierra de Israel, al territorio de Judá, lo que era de propiedad de Elimelech cuando él murió se divide en 3 partes. Y una parte era para el padre de Noemí, que le quedó a Noemí. Otra parte se le entrega a Tob, de territorio, me estoy refiriendo de tierra. Y otra parte, que era de Salmón, que había muerto, le toca a Boaz. Entonces, la parte que le tocaba a Noemí, dicen, necesita alguien redimir el tercio que le toca a Noemí, de lo cual ella se lo está entregando a Ruth. Y cuando le dicen al pariente redentor que se case con Ruth, dice, yo no puedo arriesgar lo que yo ya tengo, nada más por querer recuperar la parte pequeña de esta mujer Ruth, que además ni es del pueblo de Israel, y yo no quiero añadir lo poco que ella tiene a lo que yo tengo. A lo cual Boaz ya había prometido a Ruth, y dice, es necesario que él está delante de mí porque es mi tío, es mayor que yo. Pero si él no te redime, yo pongo el nombre del Eterno como garantía que yo te voy a redimir. Y cuando el pariente redentor se rehúsa a tomar a Ruth como esposa para redimirla, Boaz dice, entonces si tú no redimes, yo redimiré. Y toma a Ruth como esposa, se casa con ella ese día, tiene la noche de bodas, y al día siguiente muere. Solamente tuvo el respiro necesario para poder establecer el linaje para que naciera el rey David. Y estos son algunos ejemplos, pero todo el linaje de la casa de Yehudá y de la casa de David está impregnado de situaciones que rayan en el límite de poder ser cosas inmorales, para que el acusador, que el Señor le reprenda, trate de quitarle el derecho a que el Mesías pueda nacer. Lo podemos ver también en el Brit Hadashah,
como cuando Yosef ve que Miriam, su esposa, está encinta, pensó en dejarla, a lo cual es necesario que el ángel venga y le diga no, no la dejes porque la criatura que ella ha concebido es por el Ruach HaKodesh. Y en una ocasión un varón, un rabino, me dijo, Edgar, ¿en realidad tú crees que una mujer va a concebir sin varón? Dice, porque si tú eres de los que creen eso, no sé qué pensar de ti. Jamás hemos visto que una mujer conciba sin varón. Eso es como creer en Santa Claus, me dijo el rabí Yitzhak. Y yo viéndolo a él y mi mente trabajando a todo lo que daba, le dije, rabí, ¿le resulta asombroso que un varón nazca sin que haya a los dos Padre, padres? Y dijo Adán, él, sí, me resulta sumamente asombroso. Le dije, explíqueme cómo fue engendrado Adán, quién fue su madre. Y se quedó silencio y no me pudo explicar. Le dije, entonces cuando me tenga esa respuesta, yo le doy las demás respuestas que usted demanda de mí. Y, palabras sabias. y ahí paró la discusión entre el rabí Yitzhak y su servidor. Pero el Eterno hace cosas sumamente asombrosas que no deben de impactarnos, porque Él da vida y quita la vida. Él es el creador del universo, Él puede hacer lo que él quiera. Entonces, el establecer la dinastía davídica es algo sumamente importante, ya está establecida, no tenemos que establecerla. Sin embargo, hasta hoy la gente no cree en ese nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, el nombre de Yeshua HaMashiach, de lo cual los cielos es necesario que retengan hasta que todas las cosas estén preparadas para que Él venga a instituir el reino inconmovible y seguramente lo hará prontamente en nuestros días.